Le damos la bienvenida al abogado penalista Carlos Caro, quien ya nos escucha y está conectado con nosotros esta mañana en Tenemos que Hablar. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti, Carlos, por acompañarnos esta mañana. Primero, ¿cuál es la obligación de no Dina Boluarte, no vamos al personaje, sino al cargo del presidente de la República, sea quien fuere, en un caso como este? ¿Se debió consignar el Rolex por su monto, por su valor, en una declaración? Bueno, tengamos en cuenta que todos los funcionarios públicos están en el deber de efectuar una declaración de bienes y rentas, tanto al ingreso del cargo como a la salida del cargo. En el caso de ella, desde que fue elegida vicepresidenta y con una actualización anual según los formatos que tiene la Contraloría. Ahora, específicamente en el caso del Rolex hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estos formatos son generales, es decir, son declaraciones en bloque. Uno declara a cuánto asciende su patrimonio, sus activos netos, incluyendo en este caso el Rolex. Solamente hay que especificar según los formatos los bienes registrables. Por ejemplo, se trata de un vehículo, se trata de un inmueble, eso es algo que se puede registrar dentro del formato, pero de lo contrario pasa y forma parte, digamos, del marco general o del bloque patrimonial que se declara. Es Uno decir, suele declarar, digamos, el ingreso anual más lo que se tiene hasta ese momento. si uno es dueño, ya no hablemos de Rolex, de joyas, por ejemplo, que superan un valor significativo o alto, no es necesario declarar específicamente esa joya, ese Rolex, digamos, ese objeto, sino el valor total del patrimonio. Lo único que sí se tiene que declarar de manera directa y precisa son autos y casas. Exactamente, pero tengamos en cuenta también lo siguiente. Tratándose de bienes de lujo, como puede ser joyas, existe una regulación en materia de prevención del lavado de activos que obliga a tener trazabilidad respecto a estos bienes. Es decir, si bien no pueden ingresar desagregadamente dentro de un proceso de declaración de bienes y rentas, lo que sí tiene que haber es trazabilidad. O sea, que si el día de mañana a mí me preguntan cuál es el origen de una joya o cuál es el origen de un reloj valioso o de cualquier bien que haya pasado por el sistema de prevención, un Rolex tendría que haber pasado necesariamente por este sistema, entonces debería de haber trazabilidad, debería tener yo la capacidad de explicar cuál es el origen, en qué año lo compré, con qué dinero, y desde luego la casa de venta es la que tiene que ofrecer las explicaciones porque tiene una obligación de registrar la información y mantenerla actualizada por lo menos durante 10 años. Y la casa de venta en este caso, bueno, más o menos, según especialistas, el reloj es del 2013, ya oficialmente estamos fuera de ese rango, pero la fiscalía podría pedirle en todo caso a la casa de venta que dé la información sobre la venta de este reloj en particular. Exactamente, si ella misma lo ha comprado y no es una donación, por ejemplo, tendría que indicar dónde lo compró, si lo compró en el Perú, si lo compró en el extranjero, cuál fue la factura, la boleta, el comprobante de pago, cuál fue el valor y desde luego dar la trazabilidad, digamos, de estos bienes dentro del marco de lo que son las obligaciones, porque, por ejemplo, una persona que trae un Rolex, en teoría, tendría que declararlo en la aduana, ¿no? Si yo lo compro en el extranjero, tendría que declararlo en la aduana porque tiene un valor que supera largamente los límites que puede incluir el equipaje de viajero o el uso de bienes personales, Eso sí de se forma tiene que que, registrar en además una exactamente, ficha adicional y demás, ¿no? exactamente. Entonces, con lo cual acá, digamos que en términos legales, hay la sospecha inicial simple para que se pueda investigar y así lo determinó ya la fiscalía. Primero, si la señora ha cumplido con incluir esta información dentro de su declaración de bienes y rentas, entenderíamos que dentro del marco general o el bloque. Y Claro, por otro del lado, monto que ella ha declarado como su patrimonio. exactamente, como parte de su patrimonio. Y en segundo lugar, el posible enriquecimiento ilícito, porque el delito del artículo 401 del Código Penal sanciona, ojo, al funcionario que se enriquece por razón de su cargo, por razón de su cargo, ¿no? Entonces, eso significa de que la Fiscalía podría hacerle un requerimiento de información en relación a la adquisición de este bien y hacer un cruce de información respecto del ejercicio de la función pública. Si, por ejemplo, la adquisición del bien tiene conexión con algún acto de gobierno que haya podido realizar, si es que fuera un reloj actual, si fuera un reloj antiguo, si lo recibió regalo, cuál es el origen, en qué momento se lo dieron y por qué motivo, si fue durante el cargo o no.
Entonces, estamos hablando de una investigación netamente preliminar, todavía no se pueden hacer conclusiones de fondo. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros esta mañana. Entendemos que hablar muy clara la explicación. Muchas gracias, buen día, hasta luego.